Te doy $1000 si me atiendes en inglés, se burló el millonario. El mecánico lo dijo y... El sol de octubre caía con fuerza sobre la colonia industrial de Guadalajara cuando Ricardo Mendoza terminó de ajustar la última tuerca del compresor de aire acondicionado de un Nissan Tsuru. A sus 38 años, Ricardo llevaba más de 20 trabajando con automóviles, habiendo aprendido el oficio junto a su padre en un pequeño taller familiar que ya no existía. Ahora trabajaba como mecánico independiente en un modesto local alquilado en la calle López Mateos, sobreviviendo con los trabajos que conseguía día a día. El taller de Ricardo era pequeño, pero impecablemente organizado. Cada herramienta tenía su lugar, cada pieza estaba catalogada y los diagnósticos que realizaba eran precisos, como los de cualquier agencia de lujo. Sin embargo, la falta de capital para invertir en equipo de diagnóstico computarizado lo limitaba a trabajos más tradicionales, aunque su experiencia le permitía resolver problemas que muchos talleres modernos no podían diagnosticar sin sus costosas máquinas. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Ricardo se secó el sudor de la frente con un trapo que llevaba en el bolsillo trasero de su overol azul marino, ya desgastado por los años de uso. Acababa de cobrar 800 pesos por el trabajo del Tsuru, dinero que necesitaba urgentemente para pagar el alquiler del local que vencía en 3 días. La situación económica había sido especialmente difícil en los últimos meses. La apertura de una agencia automotriz cerca de su taller había desviado a muchos de sus clientes habituales, quienes preferían la seguridad de los servicios oficiales, aunque fueran mucho más caros. Mientras limpiaba sus herramientas antes de cerrar por el día, Ricardo escuchó el sonido inconfundible de un motor de alto rendimiento acercándose. Era un ruido que conocía bien, el ronroneo suave pero potente de un BMW Serie 7, probablemente de los modelos más recientes. El vehículo, de color negro brillante, se detuvo justo frente a su taller. Ricardo observó con atención profesional cómo el auto permanecía encendido, pero algo en el sonido del motor le llamó la atención. Había una irregularidad sutil, casi imperceptible para alguien sin experiencia, pero para sus oídos entrenados era evidente que algo no andaba bien en el sistema de combustible. Del BMW descendió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje gris impecable, zapatos italianos que brillaban bajo el sol de la tarde y un reloj que Ricardo reconoció como un Rolex Submariner, probablemente valuado en más de lo que él ganaba en un año entero. El hombre tenía ese aire de autoridad y confianza que solo da el dinero y el poder, su cabello perfectamente peinado con algunas canas que le daban un aspecto distinguido, y sus movimientos eran los de alguien acostumbrado a que las puertas se abrieran ante él. El hombre se acercó a la entrada del taller con paso decidido, sus ojos recorriendo el lugar con una mezcla de curiosidad y cierto desdén apenas disimulado. Ricardo notó la expresión y se preparó mentalmente para la interacción. Conocía ese tipo de cliente, personas que lo juzgaban por la modestia de sus instalaciones antes de conocer la calidad de su trabajo. «Buenas tardes», saludó Ricardo con profesionalismo, limpiándose las manos con el trapo antes de extender una en señal de saludo. El hombre miró la mano extendida pero no la estrechó, manteniendo una distancia que dejaba clara la diferencia social que percibía entre ambos. «Mi auto está haciendo un ruido extraño», dijo el hombre sin devolver el saludo. Su voz tenía un tono imperioso que no admitía cuestionamientos. «Necesito que lo revises rápido porque tengo una junta importante en 1 hora». Ricardo asintió y caminó hacia el BMW, sus ojos de experto ya analizando el vehículo.
Era un modelo del año en curso, probablemente valuado en más de $1.000.000. Se acercó y notó que el motor seguía encendido, lo cual le facilitaría el diagnóstico inicial. Inclinándose ligeramente, escuchó con atención el funcionamiento del motor, identificando inmediatamente la fuente del problema. ¿Hace cuánto tiempo empezó el ruido?, preguntó Ricardo, manteniendo un tono profesional y respetuoso. El hombre lo miró con impaciencia. No sé, tal vez desde esta mañana. ¿Puedes arreglarlo o no? En la agencia me cobrarían una fortuna y tardarían días. Ricardo se enderezó y miró al hombre directamente. Permítame hacerle algunas preguntas más específicas para diagnosticar correctamente el problema. ¿El ruido es constante o solo aparece cuando acelera? Solo cuando acelero, respondió el hombre con un suspiro de fastidio, como si responder preguntas básicas fuera una pérdida de tiempo. ¿Vas a poder arreglarlo o estoy perdiendo mi tiempo aquí? Puedo diagnosticarlo y decirle exactamente qué necesita, respondió Ricardo con calma, acostumbrado a lidiar con clientes impacientes. ¿Me permite apagar el motor y abrir el cofre? El hombre le lanzó las llaves sin cuidado y Ricardo las atrapó con reflejos rápidos antes de que cayeran al suelo. Apagó el motor y abrió el cofre, revelando el inmaculado compartimento del motor del BMW. Todo estaba perfectamente limpio, señal de que el vehículo recibía mantenimiento regular, probablemente en la agencia oficial. Durante los siguientes 15 minutos, Ricardo realizó una inspección meticulosa. Revisó el sistema de inyección, verificó las conexiones de las bobinas de encendido, examinó el múltiple de admisión y finalmente identificó el problema con precisión. Una de las válvulas del sistema de recirculación de gases de escape estaba atascada, causando una presión irregular que provocaba el ruido al acelerar. Era un problema relativamente simple de resolver, pero que requería conocimiento específico para diagnosticar correctamente. Encontré el problema, dijo Ricardo cerrando el cofre. Es la válvula EGR. Está atascada por acumulación de carbonilla. Necesita limpieza profunda y probablemente reemplazo del solenoide que la controla. El hombre lo miró con escepticismo. ¿Y cuánto tiempo tomaría eso? Unas 2 horas de trabajo, respondió Ricardo honestamente. Necesito desmontar parte del múltiple de admisión para acceder correctamente a la válvula. Es un trabajo delicado que requiere precisión. 2 horas. El hombre miró su reloj con frustración evidente. No tengo 2 horas. Necesito el auto funcionando ahora. Entiendo su urgencia, señor, dijo Ricardo con paciencia, pero este tipo de reparación no se puede apurar sin riesgo de causar daños mayores. Si solo limpio la válvula superficialmente, el problema volverá a aparecer en unos días. Lo correcto es hacer el trabajo completo. El hombre se cruzó de brazos, claramente irritado por la situación. ¿Y no puedes hacer algo temporal para que yo llegue a mi junta? Después puedo traerlo a que lo arregles bien. Ricardo consideró la solicitud. Podría hacer un ajuste temporal que permitiría al vehículo funcionar con normalidad durante algunas horas, pero no era la solución profesional que él acostumbraba a ofrecer. Sin embargo, entendía la urgencia del cliente. «Puedo hacer un ajuste temporal», concedió Ricardo, «pero debe entender que es solo una solución provisional. El problema volverá a aparecer y eventualmente necesitará la reparación completa». «Perfecto, hazlo», ordenó el hombre, sacando su teléfono celular para revisar sus mensajes mientras esperaba. Ricardo volvió a abrir el cofre y trabajó con precisión durante 20 minutos. Desconectó temporalmente la válvula EGR y ajustó los parámetros del sistema para compensar su ausencia. No era lo ideal. Aumentaría ligeramente las emisiones contaminantes y podría afectar mínimamente el rendimiento, pero permitiría al vehículo funcionar sin problemas durante el tiempo suficiente
para que el hombre atendiera su junta. Cuando terminó, cerró el cofre y le indicó al hombre que podía probar el auto. El propietario del BMW encendió el motor y aceleró varias veces. El ruido había desaparecido completamente. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro mientras apagaba el motor y salía del vehículo. «Bien, ¿cuánto te debo?», preguntó, sacando su cartera de piel. «Son 300 pesos por el diagnóstico y el ajuste temporal», respondió Ricardo. Era un precio justo, considerando el tiempo invertido y su experiencia. El hombre sacó un billete de 500 pesos y se lo entregó. «Quédate con el cambio. Ahora, cuando necesite la reparación completa, podrías venir tú a hacerla. Vivo en Colinas de San Javier y preferiría que el trabajo se hiciera en mi casa». Ricardo conocía esa zona, una de las más exclusivas de Guadalajara, donde las residencias valían varios millones de pesos. «Podría hacerlo, señor, pero necesitaría llevar mis herramientas y las piezas necesarias. También tendría que cobrar un poco más por el desplazamiento». «El dinero no es problema», dijo el hombre con un gesto displicente. «Dame tu número y te llamaré cuando necesite que vengas». Ricardo le dio una de sus tarjetas de presentación, simples cartoncillos que había mandado imprimir en una papelería del barrio. El hombre la guardó sin mirarla y volvió a subir a su BMW. Antes de arrancar, bajó la ventanilla y miró a Ricardo con una expresión difícil de descifrar. «Por cierto», dijo el hombre, «¿hablas inglés?». La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. «Sí, señor. Lo aprendí porque muchos manuales técnicos de autos están en inglés y también he trabajado con algunos clientes extranjeros». Una sonrisa extraña apareció en el rostro del hombre, algo entre la diversión y el desdén. «Interesante, un mecánico que habla inglés, eso es poco común en estos rumbos». Había algo en el tono del hombre que incomodó a Ricardo, pero mantuvo su profesionalismo. «Trato de mantenerme actualizado, señor. La tecnología automotriz avanza rápido y mucha información técnica está en inglés». El hombre asintió lentamente, como si estuviera evaluando esta información. «Ya veo. Bueno, te llamaré pronto para que hagas la reparación completa. Que tengas buen día». El BMW se alejó con su característico ronroneo suave, dejando a Ricardo de pie frente a su taller. Guardó el billete de 500 pesos en su bolsillo y regresó a terminar de limpiar sus herramientas. No podía quitarse de la cabeza la última pregunta del hombre sobre el inglés. Había algo en esa interacción que no terminaba de cuadrar, pero no le dio más vueltas al asunto. 3 días después, exactamente cuando Ricardo acababa de pagar el alquiler del local, con los últimos pesos que le quedaban, su teléfono celular sonó. Era un número desconocido que mostraba un prefijo de zona de Guadalajara. «Bueno», contestó Ricardo mientras limpiaba una pieza de motor. «Habla Sebastián Villarreal», dijo la voz al otro lado de la línea, la misma voz imperativa del dueño del BMW. «¿Recuerdas que arreglaste mi auto hace unos días?» «Sí, señor Villarreal, lo recuerdo perfectamente», respondió Ricardo, dejando su trabajo de lado para concentrarse en la llamada. «Necesito que vengas hoy a hacer la reparación completa que mencionaste», dijo Villarreal. «El ajuste temporal que hiciste ya está empezando a fallar y el ruido está regresando. ¿Puedes venir esta tarde?» Ricardo revisó su agenda mental. Tenía programada la revisión de un Chevy, pero era un trabajo que podía posponerse fácilmente. La oportunidad de trabajar en una zona como Colinas de San Javier podría abrirle puertas con otros clientes de alto nivel económico. «Puedo estar allí a las 4 de la tarde», respondió Ricardo. «Necesito pasar antes a una refaccionaria para conseguir las piezas necesarias. ¿Me podría dar su dirección exacta?» Villarreal le dio una dirección en Colinas de San Javier, en una privada cuyo nombre Ricardo reconoció como una de las más exclusivas de la zona.
La caseta de seguridad te dejará pasar cuando des mi nombre. Nos vemos a las 4 en punto. La llamada terminó abruptamente, sin despedida. Ricardo miró su teléfono por un momento antes de guardar y empezar a preparar sus herramientas para el trabajo. Necesitaba la válvula EGR completa, el solenoide de control y algunos empaques. Calculó mentalmente el costo de las piezas y la mano de obra. Era un trabajo que justificaba cobrar al menos 3.500 pesos, considerando la calidad de las refacciones que necesitaba y las 2 horas de trabajo especializado. A las 2 de la tarde, Ricardo cerró su taller y manejó su vieja camioneta Nissan Pickup hacia la refaccionaria donde tenía cuenta. Las piezas para el BMW eran caras, como esperaba, pero consiguió un descuento por ser cliente frecuente. Aún así, tuvo que invertir 1.800 pesos de su propio dinero, confiando en que Villarreal pagaría sin problemas. El trayecto hacia Colinas de San Javier fue como viajar a otro mundo. Las calles perfectamente pavimentadas, las áreas verdes impecablemente cuidadas y las residencias monumentales contrastaban dramáticamente con el barrio industrial donde estaba su taller. La caseta de seguridad era más sofisticada que muchas recepciones de hoteles, con guardias uniformados y sistemas de control computarizados. «Buenas tardes», saludó Ricardo desde la ventanilla de su pickup. «Vengo a la residencia del señor Sebastián Villarreal». El guardia revisó una lista en su computadora y asintió. «Sí, está registrado. Es la tercera casa a mano derecha después de dar vuelta en la fuente principal. Puede pasar». La propiedad de Villarreal era impresionante incluso para los estándares de esa zona exclusiva. Una mansión de 2 pisos, con arquitectura contemporánea, grandes ventanales y un jardín que parecía sacado de una revista de decoración. El BMW negro estaba estacionado en la entrada circular, junto a un Mercedes-Benz blanco y un Audi deportivo rojo. Ricardo estacionó su modesta pick-up junto a los vehículos de lujo, consciente del contraste. Bajó y tocó el timbre de la puerta principal, que fue respondido casi inmediatamente por una empleada doméstica uniformada. «Buenas tardes, soy Ricardo Mendoza, el mecánico. El señor Villarreal me está esperando», dijo cortésmente. La empleada le indicó que esperara un momento y desapareció en el interior de la casa. Ricardo aprovechó para sacar sus herramientas de la pick-up, organizándolas en su caja portátil. Menos de 2 minutos después, Sebastián Villarreal apareció en la puerta, vestido de manera más casual que la primera vez, con pantalones de vestir y una camisa de manga corta, que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Ricardo. «Llegas puntual, eso me gusta», dijo Villarreal a modo de saludo. «El auto está ahí. ¿Cuánto tiempo necesitas?» «Entre 2 y 2 horas y media», respondió Ricardo profesionalmente. «Depende de qué tan difícil sea acceder a todos los componentes». Villarreal asintió y señaló una zona de la cochera. «Puedes trabajar ahí. Hay electricidad si necesitas conectar alguna herramienta». «Estaré en mi estudio. Avísame cuando termines». Ricardo agradeció y se puso a trabajar inmediatamente. Abrió el cofre del BMW y comenzó el proceso de desmontaje. Trabajaba con la precisión de un cirujano. Cada movimiento calculado, cada pieza cuidadosamente retirada y colocada en orden para facilitar el reensamblaje posterior. El sol de la tarde caía sobre su espalda mientras se concentraba en el trabajo, perdiéndose en la familiaridad del proceso mecánico que tanto amaba. Había transcurrido aproximadamente 1 hora cuando Ricardo escuchó voces acercándose. Villarreal venía acompañado de otro hombre de edad similar, igualmente bien vestido y con ese aire de prosperidad que caracterizaba a las personas de esa clase social. Ricardo continuó trabajando, enfocado en reconectar los cables del sensor de oxígeno, pero no pudo evitar escuchar la conversación. «Mira, Roberto, este es el mecánico del que te hablé»,
dijo Villarreal con un tono que Ricardo no supo interpretar inmediatamente. «El que arregló mi auto la semana pasada». El hombre llamado Roberto se acercó para observar el trabajo de Ricardo con curiosidad. «¿Y dices que es bueno?» «Sorprendentemente competente», admitió Villarreal, aunque había algo en su tono que incomodó a Ricardo. Diagnosticó el problema en 15 minutos sin ningún equipo computarizado, pura experiencia y conocimiento. «Impresionante», comentó Roberto. «Cada vez es más difícil encontrar mecánicos con experiencia real. Todos dependen de las computadoras ahora». Ricardo continuó trabajando, fingiendo no escuchar la conversación mientras reinstalaba la válvula EGR limpia. Había aprendido que muchos clientes hablaban más libremente cuando pensaban que no estaban siendo escuchados. «Es curioso», continuó Villarreal, y Ricardo detectó un cambio en su tono. «Ayer estaba cenando en el club con algunos socios y les conté sobre este mecánico. Les pareció interesante que alguien con su situación tuviera conocimientos técnicos tan avanzados». «¿Su situación?», preguntó Roberto con curiosidad. Villarreal hizo un gesto vago hacia el taller de Ricardo. «Ya sabes, un mecánico de barrio trabajando en un taller pequeño. No es exactamente el perfil que uno esperaría encontrar en Colinas de San Javier». Ricardo sintió una punzada de irritación ante el comentario, pero mantuvo su profesionalismo. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunos clientes necesitaban sentirse superiores, y responder a sus provocaciones solo complicaba las cosas. Continuó trabajando en silencio, ajustando el torque de los tornos con precisión milimétrica. «De hecho», continuó Villarreal, y ahora había un tono claramente burlón en su voz, «les propuse una apuesta interesante. Les aposté $1000 a cada uno de que este mecánico podía atenderme completamente en inglés durante todo el servicio». Ricardo sintió que su espalda se tensaba involuntariamente. Ahora entendía la pregunta extraña de días atrás sobre su dominio del inglés. Esto no era sobre su competencia profesional, era sobre entretenimiento para gente aburrida con demasiado dinero y necesidad de sentirse superior. $1000, Roberto se rió. «Eso es mucho dinero para apostar por un mecánico de barrio. ¿Estás seguro de que habla inglés?» «Eso me dijo la otra vez», respondió Villarreal. «Pero una cosa es decirlo, y otra muy distinta es sostener una conversación técnica completa en inglés. ¿Sabes qué? Voy a ponérselo más interesante». Villarreal se acercó directamente a donde Ricardo trabajaba. Su voz tomó ese tono de superioridad que Ricardo había llegado a despreciar en algunos clientes pudientes. «Oye, mecánico», llamó Villarreal, usando el apelativo genérico en lugar del nombre de Ricardo, como si éste no mereciera la cortesía básica de ser llamado por su nombre. «¿Ya casi terminas?» Ricardo terminó de apretar el último tornillo antes de voltearse para enfrentar a Villarreal y su acompañante. Se limpió las manos con su trapo mientras los miraba directamente a los ojos, sin intimidación, a pesar de la diferencia económica obvia entre ellos. «En unos 20 minutos más estaré listo, señor Villarreal», respondió Ricardo con profesionalismo impecable. «Solo necesito verificar que todas las conexiones estén correctamente aseguradas y hacer una prueba del sistema». Villarreal intercambió una mirada cómplice con Roberto antes de volverse nuevamente hacia Ricardo. Una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro, la clase de sonrisa que Ricardo había visto muchas veces en personas que disfrutaban ejerciendo su poder sobre quienes consideraban inferiores. «Tengo una propuesta para ti», dijo Villarreal, cruzándose de brazos. «Una propuesta que podría ser muy lucrativa si eres tan capaz como dices». Ricardo esperó en silencio, intuyendo que lo que vendría a continuación no sería de su agrado. Su experiencia trabajando con clientes de todo tipo
Le había enseñado a leer las intenciones detrás de las palabras, y todo en el lenguaje corporal de Villarreal gritaba condescendencia y diversión a costa ajena. «Te doy $1000 americanos», anunció Villarreal, dejando que las palabras flotaran en el aire con intención dramática, «si me atiendes completamente en inglés desde este momento hasta que termines el trabajo». Y cuando digo completamente, me refiero a que toda explicación técnica, toda respuesta a mis preguntas, todo debe ser en inglés perfecto. ¿Qué te parece? Habló un tono de burla apenas disimulado en la propuesta. Roberto se rió abiertamente, disfrutando del espectáculo como si estuviera presenciando un truco de circo. $1000 solo por hablar en inglés. Roberto sacudió la cabeza con diversión. Sebastián, estás loco. Apuesto a que en 5 minutos estará de vuelta hablando en español porque no entiende ni la mitad de lo que le preguntes. Ricardo sintió la sangre hervirle en las venas, no por la apuesta en sí misma, sino por la falta de respeto inherente en toda la situación. Lo estaban tratando como un mono de feria, un entretenimiento para pasar el rato mientras demostraban su superioridad económica. $1000 era más de lo que ganaba en un mes completo de trabajo, pero la forma en que lo ofrecían convertía el dinero en una humillación. Durante un momento que pareció eterno, Ricardo consideró sus opciones. Podía simplemente declinar la oferta, terminar el trabajo por el precio acordado y marcharse con su dignidad intacta, pero con sus bolsillos igual de vacíos. Podía confrontarlos sobre su falta de respeto, pero eso probablemente solo resultaría en no cobrar nada y ganar una reputación de conflictivo entre los residentes adinerados de la zona. O podía tomar la apuesta y demostrarles exactamente de qué estaba hecho. Ricardo tomó una decisión. Si estos hombres querían entretenimiento, se lo daría, pero en sus propios términos. Se enderezó completamente, limpió sus manos una vez más con su trapo y miró directamente a Villarreal con una expresión que no mostraba ni sumisión ni resentimiento, solo profesionalismo absoluto. «Very well, Mr. Villarreal», comenzó Ricardo en un inglés fluido y con acento neutro que sorprendió visiblemente a ambos hombres. «If you want me to complete this service entirely in English, I'm perfectly capable of doing so. However, I need to establish some parameters first». La sonrisa de Villarreal vaciló momentáneamente. Claramente no esperaba que Ricardo respondiera con tanta confianza y fluidez. Roberto dejó de reírse y miró a su amigo con sorpresa evidente. Ricardo continuó, sin darles tiempo de recuperarse. «First, let me clarify what this service entails, so we're both clear on what you're paying for. I've already removed and cleaned the EGR valve, which had significant carbon buildup affecting its performance. The solenoid that controls the valve was also malfunctioning due to electrical resistance issues, so I've replaced it with a new OEM component». Villarreal intercambió una mirada desconcertada con Roberto. El vocabulario técnico de Ricardo era preciso y su pronunciación era clara. Esto no iba como había planeado. «I've also inspected the entire intake manifold system», continuó Ricardo, moviéndose alrededor del motor mientras señalaba diferentes componentes. «And I found minor oil seepage from the valve cover gasket. It's not critical yet, but I recommend addressing it within the next 6 months to prevent potential engine contamination». «Wait», interrumpió Villarreal, recuperando algo de compostura. «You're saying there's another problem with my car?» «Yes, sir», respondió Ricardo sin perder su ritmo profesional. «The valve cover gasket is beginning to deteriorate, which is common in vehicles of this model and age. It's a preventive maintenance issue rather than an emergency, but ignoring it could lead to more expensive repairs down the line». Roberto se acercó más, genuinamente intrigado ahora. «Can you explain exactly what the valve cover gasket does?»
Ricardo asintió. Certainly. The valve cover gasket creates a seal between the valve cover and the engine head, preventing oil from leaking out of the engine. When it deteriorates, oil can seep out and potentially contaminate other components, including the spark plugs and ignition coils, which would cause misfires and reduce engine performance significantly. La expresión de Villarreal había cambiado completamente. La arrogancia había sido reemplazada por algo más parecido al respeto reluctante. Ricardo podía ver las ruedas girando en su cabeza, recalculando sus suposiciones sobre quién era realmente el hombre que tenía frente a él. «Let me show you something else», dijo Ricardo, señalando hacia la computadora del motor. «While I was working on the EGR system, I also checked the diagnostic codes using my handheld scanner. There's a pending code for the oxygen sensor in Bank 1. It's not triggering the check engine light yet, but the sensor is reading at the edge of its acceptable parameters. What does that mean exactly?», preguntó Roberto, ahora completamente absorto en la explicación técnica. «It means the oxygen sensor is still functional, but approaching the end of its useful life», explicó Ricardo. «These sensors typically last between 60 and 90,000 miles. Given that your vehicle has approximately 75,000 miles, it's right in that replacement window. I recommend replacing it within the next month to maintain optimal fuel efficiency and engine performance». Villarreal se había quedado completamente callado, observando a Ricardo con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría haber sido vergüenza. Su amigo Roberto parecía genuinamente impresionado, haciendo preguntas técnicas cada vez más específicas que Ricardo respondía con la misma fluidez y precisión. «How did you learn all this?», preguntó Roberto finalmente. «I mean, not just the mechanical knowledge, but the English. That's not common for...». Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo potencialmente ofensivo. Ricardo sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «For someone like me, you mean? For a mechanic from a working-class neighborhood?» No había resentimiento en su voz, solo afirmación directa de la realidad. «I learned English because I'm passionate about my profession, Mr. Roberto. The best technical manuals, the most advanced training videos, the latest automotive technology information. Most of it is published first in English. If I wanted to be the best at what I do, I needed to access that information directly». Se enderezó y continuó, su voz ganando fuerza. «I've spent hundreds of hours studying technical English, watching training videos from American and British mechanics, reading service manuals for vehicles that I might never work on, just to understand the principles better. I did this not because I had to, but because I wanted to excel at my craft». Roberto asintió lentamente, claramente impactado por la explicación. That's actually very impressive. Most people wouldn't go to those lengths». «Most people don't truly love what they do», respondió Ricardo simplemente. «I do. Every engine I work on is a puzzle to solve, a challenge to overcome. The language is just another tool, like a wrench or a diagnostic scanner». Villarreal finalmente encontró su voz, aunque había perdido completamente el tono burlón que había mostrado anteriormente. I apologize», dijo, y por primera vez sonaba genuino. «I made assumptions about you based on appearances, and that was wrong of me». Ricardo lo miró directamente a los ojos. «Mr. Villarreal, you're not the first person to underestimate me based on where I work or what I wear, and you won't be the last. But let me tell you something important. Dignity and knowledge have nothing to do with the size of someone's bank account. I may work in a small shop in an industrial neighborhood, but I take pride in being excellent at what I do». Hubo un momento de silencio tenso. Entonces, para sorpresa de Ricardo, Villarreal extendió su mano. «You're absolutely right, and I was an arrogant fool. Will you accept my apology?» Ricardo observó la mano extendida por un momento antes de estrecharla firmemente.
Apology accepted, sir. Now let me finish this job properly, so you can have your vehicle back in perfect working condition. Durante los siguientes 20 minutos, Ricardo completó el trabajo mientras Villarreal y Roberto observaban en silencio respetuoso. Cuando terminó, hizo una prueba completa del sistema, verificando que todos los parámetros estuvieran dentro de especificaciones normales. El motor del BMW ronroneaba perfectamente, sin ningún rastro del ruido irregular que lo había aquejado. «All done», anunció Ricardo cerrando el cofre con cuidado. «The EGR system is functioning perfectly now. I've also documented the other issues I mentioned in this service report». Sacó una hoja donde había anotado todo en inglés con letra clara y profesional. «I recommend addressing these items in the time frames I indicated». Villarreal tomó el reporte y lo leyó cuidadosamente. «This is incredibly thorough. How much do I owe you for the service?» «The parts cost 1,800 pesos and the labor is 1,700, respondió Ricardo, volviendo al español ahora que el trabajo estaba completo. «Total de 3,500 pesos y los $1,000 de la apuesta, si aún está dispuesto a pagarlos». Villarreal se rió, pero esta vez era una risa genuina, sin burla. «Oh, definitivamente voy a pagarte esos $1,000. Te los ganaste de sobra, y no solo por hablar en inglés. Ganaste mi respeto, que vale mucho más que el dinero». Sacó su cartera y contó 3,500 pesos en efectivo para el servicio. Luego, para sorpresa de Ricardo, sacó su teléfono y realizó una transferencia bancaria. «Dame tu número de cuenta o clave interbancaria». Ricardo le proporcionó la información y segundos después su teléfono vibró con la notificación de depósito. 20,000 pesos mexicanos, el equivalente aproximado a $1,000 americanos. «Ahora», dijo Villarreal, «me gustaría hablar contigo sobre algo más serio, si tienes unos minutos». Los tres hombres se trasladaron a la terraza de la casa, donde la empleada doméstica trajo café y agua. El sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, pintando el cielo de tonos naranja y púrpura. Villarreal se sentó frente a Ricardo, su postura ahora relajada y sin el aire de superioridad que había mostrado antes. «Ricardo», comenzó Villarreal, usando su nombre por primera vez, «necesito explicarte algo. Soy el presidente de Grupo Automotriz Villarreal. Tenemos 20 concesionarias de autos en todo el país y estamos en proceso de expandir nuestros centros de servicio». Ricardo escuchaba con atención, sin interrumpir. «El problema que hemos enfrentado», continuó Villarreal, «es encontrar talento técnico real. Tenemos muchos mecánicos certificados con diplomas bonitos en las paredes, pero muy pocos que realmente entiendan los vehículos al nivel que tú lo haces. La certificación no garantiza competencia como acabas de demostrarme». Roberto intervino. «Yo soy el director de operaciones del grupo. Lo que presenciamos hoy no fue solo impresionante técnicamente, sino que demostraste algo mucho más valioso: pasión genuina por tu trabajo y el compromiso de ser excelente sin importar las circunstancias. Quiero ofrecerte una posición en mi empresa», dijo Villarreal directamente, «como supervisor técnico del centro de servicio premium que estamos abriendo en Guadalajara. El salario inicial sería de 45,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño, seguro médico privado y un auto de la empresa». Ricardo se quedó sin palabras. Era más del triple de lo que ganaba actualmente en su mejor mes. «Pero hay más», agregó Roberto. «También necesitamos a alguien que desarrolle nuestro programa de capacitación técnica en inglés para todo el personal. Los vehículos modernos son cada vez más complejos y mucha de la información técnica está en inglés. Necesitamos a alguien que pueda traducir ese conocimiento y enseñarlo efectivamente. Eso agregaría otros 15,000 pesos mensuales a tu compensación»,
dijo Villarreal. 60.000 pesos al mes total, más beneficios. Ricardo miró su café, procesando la información. Era una oportunidad increíble que cambiaría su vida completamente, pero también significaba dejar el taller que tanto le había costado mantener, abandonar su independencia. «Sé lo que estás pensando», dijo Villarreal, como si leyera su mente. «Estás pensando en tu taller, en tu independencia. Déjame proponerte algo mejor. ¿Qué tal si en lugar de cerrar tu taller, lo convertimos en un centro de entrenamiento satélite para nuestros técnicos? Tú mantendrías la propiedad y operación, pero recibirías contratos de capacitación de nuestra parte, además de tu salario como supervisor. Podríamos invertir en equiparlo con tecnología de diagnóstico de última generación», agregó Roberto. «Escáneres, osciloscopios, equipos de prueba. Todo lo que necesites para hacer el trabajo al más alto nivel». Ricardo los miró a ambos. «¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Hace una hora me estaban usando como entretenimiento para una apuesta». Villarreal bajó la mirada, genuinamente avergonzado. «Tienes razón. Fui un idiota arrogante que necesitaba que le bajaran los humos. Pero más allá de mi vergüenza personal, lo que vi hoy fue talento excepcional siendo desperdiciado por falta de oportunidades. Sería una tontería de mi parte no reconocer eso y hacer algo al respecto. En los negocios», continuó, «busco dos cosas: competencia y carácter. Tú tienes ambas en abundancia. La forma en que respondiste a mi burla, con dignidad y profesionalismo en lugar de resentimiento, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter». Ricardo permaneció en silencio durante un largo momento, dejando que sus opciones se asentaran en su mente. Finalmente habló: «Necesito pensarlo. Es una decisión importante y quiero asegurarme de hacerlo por las razones correctas». «Por supuesto», dijo Villarreal, sacando una tarjeta de presentación de su cartera. «Toma mi número personal. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Pero Ricardo, sea cual sea tu respuesta, quiero que sepas que has ganado mi respeto hoy, y eso no es algo que conceda fácilmente». Ricardo tomó la tarjeta, guardó su dinero y sus herramientas, y condujo su vieja pick-up de regreso a su barrio. Durante todo el camino, su mente daba vueltas. 20.000 pesos en su cuenta bancaria. El dinero de la apuesta que había ganado no por suerte, sino por preparación, y una oferta de trabajo que podría cambiar su vida completamente. Durante los siguientes 3 días, Ricardo operó su taller como siempre, pero su mente estaba dividida. Atendía a sus clientes habituales con la misma dedicación de siempre, pero cada noche se quedaba despierto considerando la oferta de Villarreal. El 4.º día tomó su decisión. Llamó al número de la tarjeta. «Villarreal», respondió la voz familiar. «Señor Villarreal, habla Ricardo Mendoza. He pensado en su oferta». «Excelente. ¿Cuál es tu respuesta?» «Acepto», dijo Ricardo, «pero con una condición adicional». «Te escucho». «Quiero que parte de mi trabajo incluya desarrollar un programa de becas para jóvenes de bajos recursos que quieran aprender mecánica automotriz, entrenamientos completos, con certificación, sin costo para ellos». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Estás negociando para ayudar a otros, en lugar de pedir más para ti mismo». «Sí», respondió Ricardo simplemente. «Tuve suerte de aprender este oficio gracias a mi padre. No todos tienen esa oportunidad. Si voy a trabajar para una empresa grande, quiero que parte de mi propósito sea abrir puertas para otros». Villarreal se rió. «Ricardo, acabas de confirmar que tomé la decisión correcta al ofrecerte este trabajo. Tu condición es aceptada. De hecho, voy a asignar un presupuesto específico para ese programa y quiero que tú lo dirijas personalmente. Entonces tenemos un trato.
dijo Ricardo, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Tenemos un trato. ¿Puedes empezar el lunes? Ahí estaré. 6 meses después, Ricardo Mendoza estaba de pie en el flamante Centro de Servicio Premium de Grupo Automotriz Villarreal, observando a un grupo de 12 jóvenes técnicos que seguían atentamente su demostración sobre sistemas de inyección directa. Vestía un uniforme impecable con su nombre bordado y el título de Supervisor Técnico y Director de Capacitación. Su taller original había sido transformado en un centro de entrenamiento de última generación, equipado con tecnología que antes solo había soñado con tener. Pero más importante que el equipo era el programa de becas que había desarrollado. 20 jóvenes de colonias populares de Guadalajara estaban recibiendo entrenamiento gratuito de clase mundial en mecánica automotriz. Uno de esos jóvenes era Miguel, un chico de 19 años, de Tlaquepaque, que había abandonado la escuela para ayudar a mantener a su familia. Ricardo había visto en él la misma pasión por los motores que él mismo había tenido a esa edad, y lo había tomado bajo su ala personalmente. «Profesor Ricardo», llamó Miguel después de la clase, usando el término de respeto que todos los estudiantes habían adoptado. «Tengo una pregunta sobre el sistema de recirculación de gases». Ricardo sonrió. «Dime, Miguel, y recuerda, puedes preguntarme en inglés si quieres practicar». «That's how we learn». «Ok», dijo Miguel cambiando al inglés con la confianza que había desarrollado en los últimos meses. «I don't understand why the EGR valve sometimes causes rough idle when it malfunctions». Durante los siguientes 20 minutos, Ricardo explicó pacientemente el funcionamiento del sistema, alternando entre español e inglés, asegurándose de que Miguel comprendiera completamente cada concepto. Vio en los ojos del joven el mismo brillo de comprensión y entusiasmo que él había sentido cuando su padre le enseñaba. Esa tarde, Sebastián Villarreal visitó el centro de servicio para una inspección de rutina. Su relación con Ricardo había evolucionado de empleador-empleado a algo más parecido a una amistad basada en respeto mutuo. «¿Cómo va el programa de becas?», preguntó Villarreal mientras caminaban por las instalaciones. «Mejor de lo que esperaba», respondió Ricardo con orgullo evidente. «Tenemos 20 estudiantes actualmente, y 12 de los primeros graduados ya están trabajando en varios de nuestros centros de servicio. Los reportes de desempeño son excelentes». Villarreal asintió con satisfacción. «¿Sabes qué es lo irónico de todo esto, Ricardo? Aquella estúpida apuesta que hice, esos $1000 que gasté para burlarme de ti, terminaron siendo la mejor inversión que he hecho en años». Ricardo lo miró con curiosidad. «¿Cómo así?» «Porque me enseñó una lección que ninguna escuela de negocios podría haberme enseñado», explicó Villarreal. «Me mostró que el talento no se presenta siempre en el empaque que esperamos y que la verdadera excelencia a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. Desde que te contraté, he cambiado completamente mi proceso de selección de personal. Ya no me fijo solo en certificados y credenciales, busco pasión, carácter y competencia real. Y los resultados se ven», continuó. «Nuestros índices de satisfacción de clientes han subido 20%. Los tiempos de reparación han disminuido. Las quejas por diagnósticos incorrectos han prácticamente desaparecido. Todo porque aprendí a valorar el talento real sobre las apariencias». Esa noche, Ricardo regresó a su nueva casa, un departamento modesto pero cómodo que había podido rentar en una zona mucho mejor que donde vivía antes. Mientras preparaba la cena, reflexionó sobre el camino extraordinario que su vida había tomado en solo 6 meses. De ser un mecánico luchando por pagar el alquiler de un taller pequeño, había pasado a ser el director técnico de uno de los centros de servicio más prestigiosos de Guadalajara,
pero más importante que su propio progreso era el impacto que estaba teniendo en las vidas de otros. 20 jóvenes tenían ahora una oportunidad real de construir carreras exitosas en un oficio que amaban. Su teléfono sonó. Era Miguel. Profesor Ricardo, disculpe que lo moleste en su casa, pero tengo que contarle algo. Dime, Miguel, ¿qué pasa? Acabo de recibir una oferta de trabajo de la concesionaria BMW en Zapopan. Quieren que me una a su equipo de técnicos especializados. Dicen que mis referencias de usted y mi desempeño en el programa fueron impresionantes. Ricardo sintió una oleada de orgullo. Eso es maravilloso, Miguel. ¿Vas a aceptar? Quería preguntarle primero si está bien. Sé que aún me falta mucho por aprender. Miguel, dijo Ricardo con firmeza pero amablemente, la única pregunta que debes hacerte es si esta oportunidad te ayudará a crecer profesionalmente. Yo siempre estaré aquí si necesitas consejo o ayuda, pero esta decisión es tuya. Confía en tu preparación y en tu talento. Entonces voy a aceptar, dijo Miguel con emoción evidente. Y profesor, quiero que sepa que todo lo que he logrado es gracias a usted. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Yo solo te di las herramientas, Miguel. Tú hiciste el trabajo. Ese mérito es completamente tuyo. Después de colgar, Ricardo se quedó mirando por la ventana de su departamento, viendo las luces de Guadalajara brillando en la noche. Pensó en aquella tarde hace 6 meses, cuando un hombre arrogante le había ofrecido $1000 para burlarse de él. Esa burla se había convertido en el catalizador para una transformación que había cambiado no solo su vida, sino las vidas de decenas de jóvenes que ahora tenían oportunidades reales. Recordó las palabras que había dicho a Villarreal aquel día. Dignity and knowledge have nothing to do with the size of someone's bank account. Esas palabras habían sido ciertas entonces y seguían siendo ciertas ahora. La dignidad venía de adentro, del orgullo en el trabajo bien hecho, del compromiso con la excelencia sin importar las circunstancias. Pero también había aprendido algo más, que a veces las oportunidades llegan disfrazadas de insultos. Que los momentos que inicialmente parecen humillaciones pueden convertirse en puntos de inflexión que cambian vidas. Y que la verdadera medida del éxito no está en cuánto ganas o cuán alto subes, sino en cuántas manos extiendes para ayudar a otros a subir contigo. Ricardo Mendoza había empezado como un mecánico de barrio, luchando por sobrevivir. Ahora era un líder, un maestro, un agente de cambio en la industria automotriz de Guadalajara. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no eran su salario o su título, sino saber que 20 jóvenes como Miguel tenían ahora la oportunidad de construir vidas dignas haciendo lo que amaban. Y todo había comenzado con un hombre arrogante que había dicho, «Te doy $1000 si me atiendes en inglés». Ricardo había aceptado el desafío. Había dicho lo que tenía que decirse en perfecto inglés, y en el proceso había ganado mucho más que $1000. Había ganado respeto, oportunidades y la satisfacción de saber que su excelencia había abierto puertas no solo para él, sino para muchos otros. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Ricardo sonrió. Mañana sería otro día de enseñar, de aprender, de ayudar a moldear la próxima generación de técnicos automotrices. Y eso, pensó mientras cerraba los ojos, era el verdadero éxito. La historia de Ricardo Mendoza se convirtió en leyenda dentro de Grupo Automotriz Villarreal y en la industria automotriz de Jalisco. Se contaba en las reuniones de capacitación como ejemplo de cómo el talento verdadero siempre encuentra su camino y de cómo un momento de humildad puede transformar no solo una vida, sino una empresa entera y una comunidad.
Y en algún lugar de Guadalajara, cada día hay un joven mecánico trabajando con pasión y dedicación, estudiando manuales en inglés por las noches, soñando con el día en que su talento será reconocido y su vida cambiará para siempre. Igual que cambió la de Ricardo Mendoza aquel día que un millonario le ofreció $1,000 por una apuesta y terminó recibiendo una lección que no tiene precio.